En nuestro segmento Consulta con el especialista hablaremos acerca de lo que es la rectificación cervical. ¿Qué es? ¿Cuáles son las causas? ¿Cuáles son los síntomas? Ya lo sabremos acá con nuestro invitado de hoy, el doctor Brian Pérez. Nosotros a usted le invitamos a que por favor nos sintonice a través de nuestra página de Facebook. Aparecemos como Canal 10 Nicaragua. Buenos días, doctor. Gracias por estar con nosotros y siempre acompañarnos para hablar de temas importantes relacionados con nuestra salud. Buenos días, Anduriña, siempre agradecido con ustedes por las invitaciones que nos dan cada miércoles para informar o para explicar a nuestros televidentes qué es cada una de las enfermedades y cómo la aborda la medicina alternativa. La rectificación cervical es un dolor que se presenta en el cuello. Esto se debe a un cambio de postura que los pacientes tienden a sufrir. ¿Cómo podemos llegar a desarrollar una rectificación cervical? Por lo general, esto se da por las malas posturas, principalmente por pacientes que trabajan tal vez en una computadora. Los pacientes que son administradores o contadores por lo general siempre desarrollan este problema de mala postura y rectifican el cuello. También pacientes que, por ejemplo, cargan demasiadas cosas en el cuello tienden a perder la curvatura anatómica que tenemos en el cuello y desarrollan una rectificación cervical. Un accidente automovilístico en el cual se haya involucrado el cuello también puede llegar a que nosotros desarrollemos esta enfermedad. Aquí tenemos que aprender o saber en clínica cómo llegar a valorar o cómo saber si la rectificación se está dando por un problema meramente en la vértebra o si se está dando por un problema muscular, porque también puede ser una tensión laboral que nos inflame la parte de los hombros, la parte del cuello y nos fije, nos limite el movimiento y nos tienda a desarrollar una rectificación momentánea, que cuando nosotros pasamos por este experimento de estrés, cuando ya el estrés lo superamos, ya hacemos lo que nos tenía estresado, ya lo resolvemos, esta inflamación muscular va a desaparecer y el paciente retoma su postura anatómica. ¿Cuáles son los síntomas para saber si realmente pudiésemos estar frente a esto? El principal síntoma que el paciente tiene es dolor, es la cervicalgia. Recordemos que cervicalgia es un dolor en el cuello, un dolor que se ubica en el cuello. Entonces, cuando el paciente ya comienza a experimentar la limitación del movimiento, los músculos comienza a ver los que están inflamando, incluso como estamos hablando del cuello, que es una parte bastante nutricional para algunas otras partes, por ejemplo para las manos, por ejemplo para los ganglios, incluso nos hemos encontrado con pacientes que han desarrollado rectificación cervical porque tienen un problema de bruxismo. Recordemos que los músculos maceteros, los músculos de la cara, tienen un cierto tipo de relación con el cuello. Entonces muchas veces los problemas en el cuello, los dolores en el cuello pueden venir también por un problema que están teniendo en la articulación de la mandíbula. Doctor, en este caso, por ejemplo, podríamos entonces hablar de que dolor, en el caso hay también algún antecedente, por ejemplo, un accidente de tránsito que también nos podría provocar esto, lo que le llaman también lo que es el síndrome del látigo, creo que es el nombre. Entonces esto pudiese también ser un antecedente para poder padecer esto. Y cómo obviamente saber si esto pudiese tratarse de manera activa, si se puede curar, si no se puede curar. Sí, puede llegar a tratarse, realmente que solo hay que valorar, porque por ejemplo cuando el paciente está reflejando un dolor, hay una inflamación retroauricular o atrás del oído y está limitando el movimiento de las manos, el paciente quiere agarrar por ejemplo una taza, está sintiendo ardor, calambre, hormigueo, entonces nosotros comenzamos a sospechar de que aparte de estar comprometiendo la parte del cuello, el paciente está comprometiendo también la parte nerviosa. Esto puede ser debido al accidente, por ejemplo el síndrome del latigazo comprometió los nervios, se pudo haber herniado y presentar este tipo de síntomas también. Nada más que estos síntomas posiblemente sean momentáneos y no limiten mucho el movimiento, solo estén sintiendo hormigueo, calambre, adormecimiento, se inflama la parte interna del codo. Entonces nosotros decimos, bueno, aquí nos estamos enfrentando también, aparte de una inflamación en la parte cervical, un problema que está comprometiendo el nervio también que van hacia las manos, en este caso en el nervio mediano. Pero cuando es un problema, por ejemplo, a nivel muscular, por tensión, digamos, el paciente, aparte de sentir
la limitación del movimiento que se le pide que gire la cabeza hacia la izquierda, gire la cabeza hacia la derecha, la suba o la baje, siempre hay una limitación en este movimiento. El paciente tiende a decir o a limitarse y a decir hasta aquí nomás llego porque me duele demasiado. Esto viene a parecerse bastante a las tendinitis o a las tendinosis. Como se complica o se ven los problemas tendinosos, los problemas de estiramiento, podemos llegar a ver y a desarrollar o a concluir de que un paciente que tiene un problema muscular tal vez. Perfecto. En el caso, bueno, recordarle, ¿verdad?, a nuestra audiencia que nosotros estamos en nuestra página de Facebook, aparecemos exactamente como Canal 10 Nicaragua. Y doctor, vamos a hacer lectura de algunos de los comentarios. Dice, tengo 49 años y dice que le han diagnosticado hernia cervical y lumbar desde hace 8 años, que los dolores de cabeza, ¿será que son debido a estas hernias cervicales? Esa es la pregunta de la persona que nos está escribiendo a través de nuestra página de Facebook, doctor. Sí, también es un síntoma. Recordemos que la hernia lo que hace es ahogar los nervios y comprometerlos, comprimirlos, y es normal de que un paciente que tenga un antecedente cervical en donde se ve implicada la columna comience a presentar vértigo. Incluso también se ve afectada la parte del oído. El paciente, muchas veces recordemos que el oído también es el que controla la parte del equilibrio, pero cuando la articulación, la parte del cuello se ve afectada, hay una baja oxigenación cerebral y esto es lo que ocasiona que el paciente comience a presentar vértigos, mareos, náuseas, incluso hasta a veces vómitos. Entonces sí puede estar comprometido con esta parte del problema del cuello. Las actividades normales cotidianas que uno realiza, teniendo ya lo que es la rectificación cervical, cambian. ¿Qué nosotros debemos de trabajar, por así decirlo, de manera de que no se pueda afectar esta situación? Por lo general, cuando el paciente ya sabemos qué es lo que tiene, si es un problema que está comprometiendo meramente el cuello, la parte ósea, las vértebras, por ejemplo la hernia que la paciente está diciendo, lo que nosotros tratamos de hacer es disminuir el síntoma y disminuir el dolor, ya sea síntoma que esté siendo únicamente en el cuello o que esté abarcando las manos. Tratamos de abordar y eliminar el dolor, controlarlo, porque recordemos que estos problemas los problemas de hernia se solucionan solo con cirugía. Entonces se le da una calidad de vida al paciente en el cual puede estar haciendo sus cosas con una parte del dolor tolerada o con una limitación tolerada. No obstante, muchas veces estos pacientes que tienen problemas de hernia, el dolor no se elimina totalmente, o si se elimina, pero viene en crisis posteriormente. ¿No se cura o sí? Las hernias no hay solo con cirugía, recordando también a los pacientes la gravedad de la cirugía. Muchas veces el médico que va a operar va a decirles que, por ejemplo, puede perder la movilidad de un brazo, porque siempre tienen riesgo esta. Entonces las rehabilitaciones fisioterapéuticas también son una clave, evitando el riesgo y ayudando al paciente a volver a controlar los movimientos y el dolor del cuello. Al presentarse rectificación cervical, ¿sí pudiésemos curarlo o solamente se alivia el dolor, el malestar? ¿Puede quedarte una lesión permanente? Por lo general se les pide a los pacientes que comiencen a usar fajas ortopédicas para estar corrigiendo esta mala postura que ellos están desarrollando conforme el trabajo. Por ejemplo, los pacientes que trabajan atrás de la computadora, se les pide que usen una faja. De hecho, ya hay teclados para los pacientes que desarrollan síndrome del túnel del carpo porque también comprometen la parte cervical. Ellos, recordemos que el nervio mediano también llega hasta la parte del cuello y lo tienden a comprometer. Entonces se les explica de que no tengan el teclado muy arriba, que se lo bajen un poco, que traten de bajarlo, de que usen la faja y así la faja no la toleran todo el día, que la usen solamente cuando estén trabajando. Se les pide que hagan algún tipo de ejercicio, por ejemplo, ir a termales, correr, natación, jugar algún deporte, caminar, algún tipo de ejercicio para que el cortisol no se esté elevando mucho, las hormonas del estrés, y no esté comprometiendo la parte muscular. Cuando un paciente tiene una vida ejercitada o que hace algún tipo de ejercicio, tiende a que las partes del estrés no le afecte mucho, porque con el ejercicio esto tiende a disminuir también. Quiere decir entonces que si una persona tiene lo que es la rectificación cervical, por ejemplo, si va al gimnasio, por ejemplo, tiene que tener sumo cuidado y no exponer su cuello tampoco en este tipo de actividades. Hay que tener sumo cuidado, por ejemplo, con los pesos muertos, que a veces influyen bastante en la parte del cuello. También hay que tener cuidado, por ejemplo, si manejan motos. Las motos también tienden a golpear bastante la columna.
Y también el acelerador, tener mucho tiempo la muñeca flexionada puede llegar a irritar no meramente la muñeca, sino que parte del recorrido de los nervios. Entonces esto se ve, incluso hay pacientes que con quiropraxia se les ajusta la columna vertebral y ellos mejoran bastante, ya se están viendo cada 6 meses solo para estar corrigiendo esta postura, porque al final tienden a recaer y recaer, o muchas veces por el dolor, sienten tanto dolor los pacientes que comienzan a caminar en cluquilla, comienzan a caminar hacia adelante o comienzan a optar por andar, por ejemplo, la cabeza de un lado, y esto ellos lo hacen de una manera inconsciente, hasta que nosotros lo vemos en clínica y le preguntamos, ¿por qué estás haciendo esta postura? ¿Qué postura? Ah, no, es que si me pongo derecho el dolor se me activa más. Entonces hay dolores o hay enfermedades, las musculares principalmente, que los pacientes tienden a adoptar otras posturas y ya cuesta bastante hasta que desinflamamos y volvemos a rehabilitar al paciente, a enseñarle cuál es su postura adecuada, es cuando el paciente comienza a sentir mejoría. Perfecto. En el caso, por ejemplo, de la posición al dormir, ¿verdad?, que sabemos que es importante en cuanto al descanso, ¿hay alguna postura indicada para las personas que tienen esto, de que puedan obviamente dormir mejor y tampoco pues afectar la situación, la afectación que tienen? Por lo general, los pacientes que ya han desarrollado esta enfermedad o que están sintiendo la molestia en el cuello tienden a dormir solo boca arriba, porque sí, y con una almohada bastante no tan alta, porque si la usan alta, los pacientes comienzan a sentir vértigo, comienzan a sentir náuseas, entonces comienzan a sentir los síntomas que conllevan esta enfermedad o que esta enfermedad nos lleva a desarrollar. Y no pueden dormir boca abajo porque hay limitación del movimiento y no pueden girar el cuello. Entonces ya ellos tienen una posición adecuada, que esto también posteriormente con la terapia, con la movilidad, con la flexibilidad, con la disminución del dolor, ya el paciente va sintiendo que ya puede dormir más tiempo boca abajo, que ya puede estar un poco de lado, que lo correcto es dormir de lado, en forma fetal, en posición fetal. Entonces ya el paciente tiende a tener más movilidad en la cama y comienza muchas veces a conciliar mejor el sueño, porque también presentan insomnio debido al dolor. Perfecto. Tenemos otra consulta, doctor, y es, bueno, mi hija tiene una pelota en la parte de abajo del cuello, dice que la llevó al hospital, pero le dijeron que no se puede realizar ninguna operación y que solamente es grasa, dice que es grande y que pues dice quiere saber qué le recomienda porque hay momentos en el cual le duele bastante. Sí, estos tipos de, esta grasa pueden llegar a desarrollar dolor. Lo indicado es que esto se drena, esto viene, se hace una pequeña incisión y se drena y se quita. El problema es de que hay que ver si la niña o la adolescente es gordita, si tiene obesidad o sobrepeso, porque esto se drena. Si el paciente no cuida la alimentación, esto va a volver a crecer. Esto vuelve a crecer hasta que ellos cuidan su alimentación. Perfecto. ¿Sus recomendaciones, doctor? Siempre hay que acudir al médico. Una de las recomendaciones que más hay que influir a los pacientes, porque no hay que estarse tratando. Recordemos de que es un dolor que pasa a las 2-3 semanas, no es normal. Entonces siempre acudir al médico, automedicarse, siempre cuidar la alimentación, hacer ejercicio y tratar de buscar ayuda temprano para que los pacientes tengan una mejor solución o una mejor movilidad o una mejor salud más pronta, porque después cuesta mejorarlos, cuesta ayudarlos hasta que esto se complica o se agrava más. Quiere decir, entonces no hay que automedicarse, porque a veces creo yo que muchos de nosotros sentimos un dolor y lo primero que hacemos es tomar un analgésico y realmente quizás no estamos tomando acción contra lo que estamos sufriendo al final. Es correcto, tratan el síntoma que en este caso es el dolor, pero lo ideal es ir al médico y ver qué es lo que está ocasionando este dolor y llegar a la raíz de esto, de qué es lo que está iniciando, qué es lo que nos está conllevando a desarrollarlo. Entonces, importante por esto visitar a los médicos y no automedicarse. ¿Dónde están ubicados ustedes? Los invitamos a que nos visiten en Clínica de Medicina Oriental Altamira. Estamos ubicados de la Clínica Don Bosco, 1 cuadra al sur, 4 cuadras arriba. Pueden escribirnos al WhatsApp 5711-8806. Perfecto, muchísimas gracias, doctor Brian Pérez, por esa información tan útil para usted que nos está viendo y esperamos pueda tomar nota de ello. Así hacemos un breve corte comercial, ya regresamos con más de Acción 10 en la mañana.